Amados hermanos, muy buenos días y feliz día del Señor. Vamos a continuar en el Evangelio de Lucas y precisamente hoy que se celebra en la cristiandad el Domingo de Ramos, nosotros ya no estamos en el Domingo de Ramos, en nuestra exposición de hoy, sino que vamos un poco más adelante y estamos cuando el Señor Jesucristo es crucificado. Tenemos ante nosotros, hermanos, la santa palabra del Señor que nos cuenta la historia verdadera de todo lo que ocurrió. Tenemos un texto histórico y nuestra fe está basada en estos textos históricos. Como dice nuestro pastor, nuestra fe es histórica. Y precisamente lo que veremos hoy, la crucifixión del Señor, es algo que se recuerda todos los años. Todos los años tenemos unos recuerdos especiales de la historia de nuestro Señor Jesucristo, porque en verdad todo lo que hizo nuestro Señor marcó un antes y un después. Hubo un antes de su nacimiento y un después de su nacimiento. Hubo un antes de su muerte y un después de su muerte. Hubo un antes de su resurrección y un después de su resurrección, como también un antes de su ascensión al cielo, donde está ahora intercediendo por nosotros, y un después, como también hay un antes de Pentecostés, cuando el Señor nos envía su Espíritu Santo, y un después, cuando ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Por esto, hermanos, es bonito, es un gozo poder celebrar cada año estos hechos históricos que ocurrieron. Y nuestra fe, como dice nuestro pastor Víctor, es una fe histórica. Vamos a ver el párrafo que tenemos para hoy, la porción que tenemos, que está en Lucas 23, del 44 al 49, que ha sido leído y que después, punto por punto, iremos repasando. En nuestra exposición de Lucas hemos llegado a este punto cumbre cuando tiene cumplimiento total la obra redentora de Jesús. El momento de su muerte, que es una muerte vicaria, sustitutoria y redentora. Verdaderamente, Él en su muerte ocupó nuestro lugar, llevando y expiando nuestra culpa. Porque en verdad la humanidad tiene tendencia al pecado y a la culpa. Y es algo que nos aparta de Dios. Esa rebelión que tenemos por naturaleza nos aparta de Dios y nos hace actuar por deseos propios, no teniendo en cuenta a Dios y a su palabra. Por eso era necesario que hubiera un Redentor que nos redimiera, alguien que hiciera que verdaderamente pudiéramos reconciliarnos con el Señor, que nos reconciliara con Dios. Y vemos que después de esas largas horas de agonía de Jesús en la cruz, muere, expiró, dicen los evangelistas. Y además, algunos dicen que al expirar entregó el Espíritu. Y aquí en Lucas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es una expresión que usaban antes los judíos también. Y en el Salmo 31 está. Y se dice que los niños judíos, cuando iban a dormir, al acostarse, recitaban esta oración de encomendarse al Señor a modo de confianza y paz. Pero la forma en que lo dice Jesús, la manera en que lo expresa el Señor, nos hace pensar en una entrega a voluntad propia de Jesús. Es por voluntad propia que Él entregó su espíritu al morir. Y lo entregó físicamente, al entregar su vida por nuestra salvación, cumpliendo así la voluntad del Padre. Y el Evangelio de Juan es muy explícito cuando relata con unas palabras el gran grito
de Jesús al entregar su espíritu, que dijo, consumado es. Son dos palabras en castellano, pero que en el griego original eran una sola palabra. Tetelestai era la palabra, conocida por alguno de nosotros ya. Y esa palabra es más bien un grito de triunfo, pues tiene el significado de uno que ha terminado el trabajo, que ha vencido, que ha terminado la tarea. Y es un grito de triunfo al culminar Jesús su entrega por nuestros pecados. Es un grito de triunfo. Y Él verdaderamente, como dijo Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sacrificio. Vamos a empezar a ver nuestro párrafo de hoy. Los versículos, en el capítulo 23, los versículos 44 y 45 nos dicen que hubo señales milagrosas. Dijo así: cuando era como la hora sexta, que serían más o menos las 12 del mediodía, hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde, dice, cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y algo importante, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. En estos versículos vemos, hermanos, las señales milagrosas que acompañaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que hubo tinieblas, que el sol se oscureció, pero además que también el velo del templo se rasgó. En primer lugar, hermanos, debemos entender las señales como un llamado a nuestra atención. Las señales son como el anuncio de que algo importante ocurre y nos convencen también de que Dios existe y que Dios está actuando. Por esto, hermanos, era justo y conveniente que cuando el Hijo de Dios se ofreciera como el gran y único sacrificio por el pecado, captara totalmente la atención de todo el mundo, la atención de todos. Y hubo una señal para el mundo, las tinieblas a mediodía. Unas tinieblas que era imposible que pudieran suceder en ese tiempo y en esas horas. Y también hubo una gran señal. Y esa señal fue cuando el velo del templo se rasgó. Se abrió de arriba a abajo. Y es muy significativo para todos, pues cuando el velo del templo se rasgó al momento de la muerte de Jesús, simboliza que su sacrificio, el derramamiento de la propia sangre del Hijo de Dios, fue una expiación suficiente por todos los pecados y para siempre. Y ahora, para nosotros significa que el camino al lugar santísimo, donde estaba puesto el velo delante, ese camino que solo podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, ese camino a través del velo fue abierto por el Señor Jesús. Y ese lugar santísimo es el que guardaba la presencia de Dios. Y ese camino fue abierto. Y Jesús ahora es el único camino al Padre. Juan 14:6, conocido por todos, nos dice, Jesús allí dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos abrió un nuevo camino a la presencia del Padre. Y ahora el Señor Jesucristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote. Y nosotros, como creyentes en su obra terminada, participamos de su mejor sacerdocio. Ahora nosotros podemos entrar en el lugar santísimo por Él. Los creyentes fieles entran confiadamente en el lugar santísimo por medio de Jesús. Vamos a leer en Hebreos 10, versículos del 19 al 20, Hebreos 10 del 19 al 20, si lo queréis buscar.
Y allí el autor de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. La ruptura del velo de arriba a abajo fue un hecho histórico, es un hecho histórico. Este fue un hecho que tuvo un profundo significado y lo vemos explicado con detalle en el libro de Hebreos, como hemos leído anteriormente. Todas las cosas antes de Jesús, todo lo que simbolizaba el Antiguo Testamento, todo lo que traía, eran sombra de lo que había de venir. Y todas esas cosas apuntaban y nos guiaban a Jesucristo. Él era el velo al lugar santísimo. Y ahora, a través de su muerte, los creyentes tenemos libre acceso a Dios. Estas señales hicieron pensar a la gente y también removieron sus conciencias y hasta abrieron el entendimiento de lo que ocurría. Fijaos que el propio centurión dio gloria a Dios. Otros se golpeaban el pecho como una evidente muestra de pesar y reconocimiento de su dolor por lo que habían visto. Pero lo significativo, hermanos, es que fue el final de una etapa y el principio de otra etapa. El final del antiguo pacto y el inicio de un nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El velo fue rasgado de arriba abajo y ahora es Jesucristo el que ocupa su lugar, para darnos pleno acceso a la presencia de Dios, del Padre. Seguimos nuestro segundo punto. Hablamos de las profundas palabras de Jesús. Dice el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, estas palabras del Señor Jesús son tan profundas que casi no podemos alcanzar a comprender todo su significado, porque no son las palabras de un mero hombre. Debemos recordar que quien dijo estas palabras, además de hombre, era Dios el Hijo. Y sus dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas inseparablemente. Por supuesto que su naturaleza divina no podía morir. Y el Señor Jesús no murió como lo hace cualquiera de nosotros, los mortales, cuando llega nuestra hora. Además, su muerte física Él no fue obligado y tampoco pudo evitar morir. Y lo hizo por voluntad propia, como leemos en Juan 10, versículos del 17 al 18 que voy a leer ahora. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Las palabras de Jesús, hermanos, son un ejemplo de cómo debemos afrontar la muerte y todos sus hijos, cómo debemos afrontar la muerte. Jesús, como nuestro Rey, nos muestra que no debemos temer a la muerte, porque además Él sabemos que la ha derrotado. Él ha derrotado la muerte, y la muerte quizás puede quitarnos nuestro cuerpo por un tiempo, pero no puede dañar a nuestro espíritu. Confiemos plenamente en las promesas del Señor. Él venció la muerte, y soportemos con paciencia los ataques que nos puede presentar la muerte en la vida. Sabemos que cuando nuestra vida falte, nuestro espíritu estará en buenas manos. Y esta ha sido nuestra esperanza y también la misma esperanza que tuvieron nuestros primeros hermanos y que quedó
reflejada, escrita en su palabra, para que nosotros podamos recordarlo hoy. Y tenemos, por ejemplo, las palabras de Esteban, quien cuando fue apedreado hasta la muerte dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Y luego tenemos también que este era el sentir de Pablo en su ancianidad, cuando estaba a punto de morir, y así se lo dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estaba seguro de su fe. Y también dice: estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para guardar el espíritu para la resurrección. Hermanos, esta debe ser nuestra esperanza y nos debe acompañar en nuestra vida y nuestro gozo para poder decir estas mismas palabras cuando llegue la hora de abandonar este cuerpo y pasar a la presencia del Señor. Señor, recibe mi espíritu, como dijo Esteban. Seguimos adelante y en nuestro tercer punto vemos la alerta de la conciencia. Los versículos 47 y 48 nos dicen: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Otras versiones dicen que verdaderamente este hombre era inocente, justo e inocente. Luego dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo se volvieron golpeándose el pecho. Hermanos, no sabemos exactamente cuál era la verdadera naturaleza de sus sentimientos, ni tampoco sabemos si tuvieron buen fruto más allá de esos momentos, ni si esto les llevó a un verdadero arrepentimiento. Pero sí que podemos tener claro lo que sí que nos dice la palabra, lo que sí que dejó escrito Lucas. El oficial romano estaba convencido de que había permitido la muerte de un inocente. Había permitido la muerte del que él dijo: verdaderamente este hombre era justo, era inocente. Él lo había permitido. Y también nos dice Lucas que la multitud que vieron lo sucedido tuvieron remordimiento al ver que habían instigado y aprobado esa muerte. Una multitud de los que estaban allí habían instigado y aprobado esa muerte. Esa tarde, tanto judíos como gentiles dejaron el Calvario con pesar, con remordimiento y con inquietud en su conciencia. Ahora bien, no sabemos hasta qué punto el Espíritu Santo iluminó su conciencia para arrepentimiento. No lo sabemos, pero una cosa debemos tener en clara: que nuestra paz, nuestro gozo, nuestra esperanza van ligadas a una conciencia que, iluminada por el Espíritu Santo, hace que reconozcamos nuestro pecado y que reconozcamos que solo Jesús puede pagar por él. El consejo es que no luchemos contra nuestra conciencia cuando nos reprende, porque Dios, a través del Espíritu Santo, la está usando en nosotros. Grave error es no escuchar la voz de la conciencia y endurecerla. El poder de nuestra conciencia, esta parte de nuestro espíritu que parece que nos hable en silencio, es grande. Influye en los corazones, pero cuando está iluminado por el Espíritu Santo, tiene paz y esperanza. Y cuidémonos, hermanos, de mantener esta conciencia despierta, alerta, sin apagarla, sin tergiversarla, sin darle segundas ideas, segundas partes, cambiando sus alertas ni sus avisos. Y no nos engañemos, no engañemos a nuestra conciencia.
Finalmente, hermanos, como conclusión, vemos que se cumplen las profecías de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Finalmente, este Cordero de Dios es sacrificado. Las palabras de Juan el Bautista señalaban el gran sacrificio de Jesús, que supliría todo el sistema de sacrificios de animales seleccionados en el Antiguo Testamento y cuya sangre era derramada en forma sustitutoria por los pecados de aquellos que se arrepentían y que confiaban en la revelación de Dios y en los mandamientos que Él daba en su revelación. Pero ahora, hermanos, Cristo es el único y suficiente sacrificio por los pecados de todo aquel que cree en Él. Fijémonos, hermanos, que al mismo tiempo este castigo que Dios impuso por el pecado era igual de justo como compasivo, porque el mismo Dios, en la persona del Hijo, pagó ese castigo. Es compasivo con todos aquellos que le aceptan como su sustituto. Y quiero que veamos una cosa, hermanos. Jesús es el justo, sin pecado, inocente, y es el que justifica. Así nos lo expresa Pablo en la carta a los Romanos. Vamos a leer este texto en la carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a la epístola de los Romanos, que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 22 al 26. Dice: «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». Dice a partir del versículo 23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y además, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo es el justo que justifica. Y la muerte de Jesús es la manifestación del amor y la gracia de Dios, que Él ha provisto para todos nosotros. Y Jesucristo es el único sacrificio agradable, puro, sin mancha. Y pensando en esto, pienso que aunque alguno hubiera querido ofrecerse a sí mismo en sacrificio por su pecado, no podría, porque su propio pecado le hubiera descartado de ser un sacrificio agradable. Jesús fue sin pecado, inocente, y fue el sacrificio agradable que Dios ofreció para nosotros. Es el único para todo aquel que cree en Él. En este pasaje, hermanos, hemos visto el sacrificio del Señor y las señales que hubo como aviso de que algo importante iba a ocurrir, muy significativas y muy determinantes, especialmente cuando el velo del templo fue rasgado por la mitad. Y el Señor Jesús nos abrió el camino hacia el Padre, nos redimió. Y demos gracias al Señor porque una vez al año, en todo el mundo, toda la cristiandad, podemos recordar este hecho. Igual que los otros hechos importantes, históricos, que ocurrieron. Y podemos tener esta fe histórica que nos lleva a las puertas del Señor
que confiamos en su obra redentora y que nos ha dado este arrepentimiento y esta vida nueva. Oremos al Señor.